estuvieron, nos dejan enseñanzas. También mirar lo que Dios hizo, mirar las cosas buenas que Israel hizo y las negativas que ellos hicieron. Nos dejan algunas enseñanzas para nosotros saber, número uno, qué podemos esperar de Dios. Número dos, qué debemos nosotros hacer. Y número tres, qué cosas nosotros no debemos hacer. Primero, ¿qué podemos esperar de Dios? Número dos, ¿qué cosas nosotros debemos de hacer? Y número tres, ¿qué cosas no debemos de hacer? Cuando estamos en experiencias como las que ellos tuvieron. Una de las primeras cosas que quiero resaltar es que Israel estuvo en Egipto durante más de 400 años, producto mayormente de desobediencia, producto de que realmente ellos no se sometieron a Dios como Dios realmente quería. Y Egipto, usted y yo sabemos, nos representa el mundo, nos representa al enemigo, a aquel que nos quiere oprimir, aquel que quiere dañar, aquel que quiere esclavizar al pueblo del Señor. Y en ese sentido, una de las cosas que usted y yo tenemos que tener muy claro en este tiempo, y siempre, pero hablemos de este tiempo, es que el deseo de Dios no es que su pueblo esté oprimido. El deseo de Dios no es que su pueblo esté bajo ningún tipo de opresión o esclavitud. El deseo de Dios no es que nosotros seamos privados de su voluntad y que seamos privados de libertad. Quiero volverlo a repetir. Vamos a fluir un poquito en esta mañana. El deseo de Dios no es ni que su pueblo sea oprimido, ni que sea esclavizado, ni que tenga privación de su libertad. Entonces, cuando aquello sucede, Dios entonces pone en evidencia su voluntad y hace o interviene para que su pueblo pueda salir de esa condición. ¿Estamos claros? Es decir, Dios siempre va a intervenir cuando realmente su pueblo esté siendo oprimido, cuando su pueblo esté siendo perseguido, cuando su pueblo esté siendo privado de su libertad. Entonces tenemos que tener esta convicción clara. Otro aspecto que también quiero resaltar es que cuando Israel iba a ser sacado o fue sacado de Egipto, como aparece en el capítulo 12 de Éxodo y en el capítulo 13 y 14 en adelante de Éxodo, Dios los saca porque los va a llevar a una tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra que Dios había determinado que fuera de su pueblo. Quiero dejar esta otra verdad en su corazón. Siempre que Dios te saca de un estado de opresión, de un estado de privación de libertad, siempre que Dios mueve a su pueblo, aún a través de desiertos, lo va a hacer porque tiene en mente un final mejor que el que antes tenía. O mejor dicho, Dios siempre tendrá para nosotros un mejor estado en el futuro que el que antes pudiésemos tener. Quiere decir esto, que en el proceso que nosotros podemos estar viviendo como cristianos, sea ahora o en un momento de nuestra vida, no podemos perder de nuestra mente de que lo que Dios tiene para nosotros es mejor que lo que ahora tenemos. Y que Dios realmente en su mente está llevar a su pueblo a una vida de abundancia, a una vida de prosperidad, a una vida de bendición. Es decir, Dios siempre tendrá para nosotros una mejor tierra. Dios siempre tendrá para nosotros un mejor destino. Dios siempre tendrá para nosotros algo mejor que lo que hoy podamos tener.
Tenemos que tener esto en mente. Una tercera cosa que quiero resaltar también es que definitivamente nuestra cobertura en medio de las cosas que puedan venir al mundo o puedan venir a los pueblos, nuestra cobertura siempre la encontraremos en la sangre de Jesús. Es decir, la sangre, y cuando hablo de la sangre como cobertura, no me refiero necesariamente a que usted tenga que estar diciendo que la sangre sea derramada, que la sangre sea rociada, cosas por el estilo, sino a lo que me refiero es que la sangre del Cordero allá en Éxodo 12 nos representa la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz. Quiere decir que usted y yo siempre tendremos los beneficios que obtuvimos en la cruz a través de Cristo como la alternativa de Dios para nosotros salir adelante. Esa sangre que Cristo derramó por nosotros es cobertura para nosotros. Esa sangre es vida para nosotros. Esa sangre es la forma que Dios utilizará para sacarnos de cualquier estado en el cual nosotros nos podamos encontrar. Así que es importante que usted tenga muy presente esto. Cada vez que usted o yo estemos ante una situación complicada en nuestra vida, siempre los beneficios de Cristo en la cruz de Calvario, lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario para nosotros, será nuestra mejor opción para salir de aquello. No perdamos de vista esto. Otro aspecto que también quiero resaltar de todo esto es que cuando Israel salió de Egipto, Dios permitió que la riqueza del oro, de la plata y joyas le fueran entregadas por parte del pueblo de Egipto a Israel. Quiere decir que definitivamente siempre en los planes y diseños de Dios está en que nosotros podamos, en medio de las situaciones que vivimos, vamos a vivir, diríamos, la prosperidad, la bendición de parte de Dios, y aún lo que implica la riqueza del mundo vendrá a ser parte de lo que Dios quiere darnos a nosotros. Otro aspecto que también quiero resaltar en esto es el hecho de que cuando Israel salió de Egipto, una de las formas en que Dios utilizó para que Israel saliera de Egipto fue que ellos decidieran consagrar a sus primogénitos a Dios. Recuerde usted que los primogénitos se refiere a lo primero, a lo prioritario, a poner a Dios de primero. Quiere decir, estoy hablando de cosas que Dios realmente quiere que nosotros podamos practicar constantemente. Y una de ellas es entonces que mientras usted y yo pongamos siempre a Dios de primero, Dios definitivamente nos va a sacar de cualquier situación que nosotros vivamos. Y quiero declararlo a usted en esta mañana. Siempre que tú pongas a Dios de primero, sea lo que sea que estés viviendo, Dios siempre te va a sacar adelante. Dios siempre te va a llevar al otro lado. Siempre Dios te hará pasar los desiertos. Siempre Dios te hará pasar las crisis. El que pone a Dios de primero será bendecido. El que pone a Dios de primero tendrá su cobertura. El que pone a Dios de primero, aunque otros estén muriendo, ellos no morirán. El que pone a Dios de primero, Dios, aleluya, se va a manifestar a favor de esa persona siempre. Tenga eso presente. Cuando Israel está saliendo de Egipto, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener muy presente, Dios los sacó y ellos pasaron un desierto. Ese desierto, amado, nos muestra una serie de cosas. El desierto habla de un tiempo de crisis, un tiempo de necesidad. El desierto nos habla de aquellas etapas donde lo natural no nos es, diríamos, una forma o un recurso para nosotros salir adelante.
Y Dios lo que nos muestra en el paso al desierto son varias cosas. Una de ellas es que todo aquel que persiga al pueblo de Dios, aun cuando el pueblo esté en el desierto, caerá ante el poder de Dios. Todo aquel que quiera dañar al pueblo, aun cuando esté en el desierto, caerá a los pies de Dios, caerá rendido a los pies del Señor. Es decir, sea una situación, sea un enemigo, sea lo que sea, así como aquel ejército cayó sometido y murió y fue sometido por el poder de Dios allí en el mismo Mar Rojo, Dios someterá a nuestros enemigos debajo de sus pies, dice la palabra. Es decir, aunque humanamente hablando nos sintamos como que no tenemos, aún allí Dios someterá a nuestros enemigos. Otro aspecto importante que quiero resaltar de parte del Espíritu a su corazón es que aun cuando estemos en el desierto, nunca el poder sobrenatural de Dios dejará de estar con nosotros. Por más grande que sea el mar, por más grande que sea el obstáculo, eso no va a impedir lo que Dios quiere hacer. Dios determinó que el pueblo iba a salir de Egipto y iba a ser llevado a la tierra, y no había mar, no hubo obstáculo, no hubo enemigo que pudiera impedir lo que Dios había destinado para su pueblo. Eso significa de que Dios para nosotros tiene un destino, Dios tiene planes, tiene propósitos, y aunque hayan enemigos, aunque hayan obstáculos, aunque hayan cosas naturales que se quieran oponer a ese plan, Dios intervendrá a favor de nosotros, y lo que Él tenga que hacer para que usted sea llevado al otro lado, Dios lo va a hacer. Tenga muy presente eso en el nombre del Señor. Otro aspecto que yo quiero resaltar son muchas cosas, a ver si el tiempo nos alcanza. Una de las cosas que también aprendemos de este mover del pueblo de Israel es que entre las cosas importantes que Dios entregó a este pueblo en el tiempo del desierto fue la ley, fue la palabra. Eso significa, amada iglesia, que Dios siempre tiene, aún en los tiempos difíciles, una palabra para ti. Siempre tendrá una palabra que Él quiere sembrar en nuestro corazón. Él quiere que nosotros en nuestras crisis o en los momentos difíciles o buenos que pasemos, siempre la palabra tiene que estar presente. Siempre tiene que estar reinante la palabra, los mandamientos de Dios. Esto siempre es importante. Es decir, Dios nunca se queda callado. Dios siempre está hablando. Dios siempre te está hablando a ti. Dios, aunque estés en la abundancia, estés en la escasez, estés en la crisis, estés en un desierto, estés en una prueba, siempre ten presente de que en el monte de Dios hay palabra, que a través de la activación de lo profético de Dios, Dios siempre te dará palabra a tu corazón para levantarte y decirte, aun cuando estés en el desierto, no solamente de pan vivirás, sino que vivirás de la palabra que sale directamente de mi boca. Eso es lo que el Señor recibió aun cuando Él estuvo en el desierto. Y por eso el Señor le pudo decir al diablo, escrito está. Mientras tú tengas palabra, le puedes decir al diablo, diablo, escrito está. Mientras tú tengas palabra, le puedes decir a la circunstancia difícil, a la prueba, al virus, a lo que sea, que escrito está. ¿Por qué? Porque aún en el desierto hay palabra de Dios para nosotros. Otro aspecto importante que quiero ya hablar un poquito de las cosas negativas que este pueblo hizo fue que cuando ellos se sintieron solos en el tiempo en que Moisés estaba en el monte, entonces se fueron provocados, fueron motivados a levantar un becerro de oro. Ese becerro de oro
nos habla de una adoración incorrecta, nos habla de idolatría, nos habla de tener en la mente o delante de nuestros ojos la necesidad de cosas terrenales, humanas, de cosas que podamos ver y tocar para poder fundamentar la fe y nuestra adoración. Y lo que nos enseña el Señor es que en los tiempos de desierto es muy peligroso no poner a Dios de primero. En los tiempos de desierto es muy peligroso poner nuestra fe en los recursos que humanamente podamos recibir. En los tiempos de desierto tenemos que fundamentar nuestra fe en Dios, en aquel Dios que aunque no lo vemos, sabemos que existe, en aquel Dios que todo lo puede. No pongas tu fe en el brazo del hombre, no pongas tu fe en lo que el hombre pueda hacer, no pongas tu fe en lo que el hombre pueda entregarte. Aunque Dios pueda utilizarlos, tu fe primordial tiene que estar en Dios, porque si equivocamos aquello, podemos ser tragados. Así que tenemos mucho cuidado de estas cosas en el nombre del Señor. Otro aspecto negativo que ellos cometieron fue que en el tiempo de desierto, en algunos lapsos de aquel tiempo, se dedicaron a murmurar, se dedicaron a rebelarse contra la autoridad de Dios. Es muy peligroso esto. Muchas veces en los tiempos complicados de prueba que se viven, vienen pensamientos, vienen ideas, vienen cosas por acá, voces que se escuchan. Una de las cosas que aprendemos es que el pueblo escuchó una voz que no era la de su líder, una voz que no era la de Dios. Escuchó voces de gente que estaba contaminada, que estaba en incredulidad, que estaba inclusive anhelando los ajos y cebollas que habían en Egipto, y escucharon aquella voz y entonces mucho del pueblo se perdió, falleció. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender en los tiempos de desierto a escuchar a Dios, poner nuestra confianza en Dios y tener mucho cuidado de lo que hablamos, de lo que oímos, de lo que vemos. ¿Por qué? Porque todo eso nos puede contaminar y nos puede afectar, salvo que aun cuando estamos viviendo una situación difícil, si a eso le agregamos también confesiones negativas, le agregamos murmuración, levantar nuestra voz con respecto a Dios. Hay gente que a veces cuestiona dónde está Dios, por qué Dios permitió esto, por qué pasa esto, y una serie de cuestionamientos que a veces hay personas que hacen. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es factible que por lo que confesemos o por lo que hablemos o por la actitud que tomemos delante del Señor podamos perder el ingresar a la tierra que Dios tiene para nosotros. Recuerden que en el libro de Hebreos nos dice que aquel pueblo no entró producto de la incredulidad y de la falta de fe y por la rebelión que ellos tuvieron. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Otro aspecto positivo que quiero agregar es que en los tiempos de desierto, aun cuando en lo natural no haya nada, Dios siempre tendrá para nosotros agua, siempre tendrá para nosotros carne. Y Dios siempre nos protegerá aún del mal, aún nos protegerá de que aquello haga mella en nosotros. Dice la historia en esta etapa que ellos vivieron en el desierto, que Dios aún de las rocas sacó aguas para bendecir a este pueblo. Aún Dios hizo descender maná del cielo. Aún por las tardes venía aquellas codornices que los alimentaban. Quiere decir, hermanos, que en los tiempos de desierto Dios no te va a fallar. En los tiempos de desierto Dios siempre te va a proveer. Y no lo va a hacer en una forma natural tal vez, sino que inclusive lo hará sobrenaturalmente. En tiempos de desierto, donde tú creías que no había, vas a encontrar. Donde tú creías que no era posible, va a ser posible. Donde tú creías que no iba a venir la bendición va a venir. ¿Por qué? Porque en los tiempos de desierto,
Dios hará lo necesario para que tú recibas agua, para que tú recibas alimento, para que tus necesidades sean provistas, para que la gracia de Él se manifieste, para que tú comprendas que el desierto no va a impedir que Dios, aleluya, sostenga a su pueblo y lo lleve del lugar donde estaba al lugar donde Él los quiere tener. Así que en los tiempos de desierto no te preocupes. Es cuando tú vas a ver la gloria de Dios. En los tiempos de desierto es cuando tú vas a ver la magnificencia de Dios. En los tiempos de desierto es cuando tú te darás cuenta que Dios es Dios, que Dios es grande, que Él tiene todo en su mano, que Él tiene todo bajo control. En los tiempos de desierto conocerás a tu Dios. En los tiempos de desierto sabrás qué es lo que hay en tu corazón. En los tiempos de desierto tú sabrás cuál es la palabra que está sembrada en tu corazón. En los tiempos de desierto será probada vuestra fe. En los tiempos de desierto, aleluya, será probado lo que realmente nosotros somos. Y cuando somos probados y somos puestos en balanza y somos sacados en victoria, somos pesados en balanza y nuestra balanza da bien, aleluya, seremos de los que entremos a la tierra prometida. Aleluya. Así que tenemos que tener muy presente esto. Sí, Señor. Necesitas agua, necesitas ese refrescamiento de Dios. Hay agua dispuesta para ti. Como el Señor le dijo a la samaritana, el agua que yo te voy a dar no es una agua que provocará que nunca más tengas sed. Necesitas alimento de parte de Dios. Dios siempre tendrá alimento para ti. Necesitas por las tardes, quieres comer carne sólida, quieres comer palabra de Dios. La palabra está dispuesta para nosotros. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. En esos tiempos de desierto, aun cuando se levanten enemigos, Dios te va a bendecir. Recuerdo, dice en uno de los pasajes en el libro de Números, que cuando ellos estuvieron en ese proceso de desierto, vino Amalek queriendo oponerse. Recuerde, Amalek es tipo de la carne. Quiere decir que en el desierto la carne como que quiere salir adelante, surgir. Y el Señor dice, tú quieres vencer la carne, sométete bajo mi cobertura. ¿Quieres vencer la carne? Guerrea. ¿Quieres vencer la carne? Adora. Porque Moisés estaba en el monte adorando. La adoración, la cobertura, la guerra estratégica provocó que Amalek fuera sometido. Siempre caminar bajo cobertura de Dios, siempre someterse a Dios, será el mejor antídoto para que usted pueda someter aquello que quiera estorbar que usted llegue a la presencia de Dios. Algo más, tanto que hay que aprender de esto. En los tiempos de desierto, la nube de Dios te va a acompañar. En los tiempos de desierto, el fuego de Dios te va a acompañar y te dará sustento en el día y te será sustento también por la noche. En los tiempos de desierto vas a ver la gloria de Dios. En los tiempos de desierto, aunque naturalmente tú no veas, la nube te va a guiar. Siempre pon tu mirada en la presencia. Pon tu mirada siempre en el fuego, en la nube, en lo que el Espíritu Santo te esté diciendo. Y cuando tú pongas tu mirada en el Espíritu, lo que estás diciendo es que estás poniendo tu mirada en Dios. Estás poniendo tu mirada en Jesús. Y dice el libro de Hebreos, mientras pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador, pasaremos al otro lado. En Él, esa fe en Jesús, en el poder, en la presencia de Dios será suficiente para que tú puedas pasar adelante. En los tiempos de crisis hay presencia. En los tiempos de crisis hay gloria. En el tiempo de crisis hay poder de Dios. En el tiempo de crisis hay nube. En el tiempo de crisis hay columna de fuego. En el tiempo de crisis hay maná. En el tiempo de crisis hay agua. En el tiempo de crisis hay codornices. En el tiempo de crisis aún tu vestido no se envejecerá, dice el Señor. Amén. Así que tenemos que tener ese tipo de convicciones. Tenemos que tener ese tipo de fe.
En el tiempo, en el desierto, ellos, en una de las cosas que Dios les pidió, tal vez la principal que Dios les pidió a ellos, y yo te lo declaro, Dios les pidió, si algo yo quiero que ustedes hagan, es que levanten mi tabernáculo. Dios dice, si algo yo quiero que ustedes hagan, es que levanten mi tabernáculo. Y todo el pueblo tenía que envolverse en levantar el tabernáculo a Dios. El tabernáculo habla del lugar donde Dios mora. El tabernáculo es el lugar donde Dios se quería reunir con su pueblo. El tabernáculo habla de adoración. El tabernáculo habla del lugar donde Dios descendía. El tabernáculo habla donde Dios hablaba. En el tabernáculo se ofrecían sacrificios. En el tabernáculo se intercedía. En el tabernáculo se santificaba. En el tabernáculo había pan. En el tabernáculo había candelero, luz todo el tiempo. En el tabernáculo había presencia de Dios. Si algo hay que hacer en este tiempo es levantar el tabernáculo de Dios. Si algo hay que hacer es levantar adoración, es levantar nuestra vida delante del Señor, es ofrecernos como sacrificios vivos delante de Dios. Si algo tenemos que levantar en los tiempos de crisis, es el nombre del Señor. Si algo tenemos que levantar en los tiempos de crisis, aleluya, es, aleluya, tener comunión, relación, tener acceso a la presencia de Dios. Fue lo único que les pidió. La Biblia no registra mucho. Uno podría decir que tanto hicieron estos hombres durante aquellos 40 años. No habla de que podían sembrar, ni sembraban porque había maná, codornices. No tenían que coser porque su ropa no se envejecía. ¿Qué es lo que? Si necesitaban agua, las rocas les daban agua. Cada mañana podían tener su maná. ¿Qué fue lo que Dios les pidió? Levánteme en el tabernáculo. Y cuando ustedes vean que la nube se mueve, levántelo, desármelo, y donde la nube para, vuélvalo a poner. El trabajo de Israel en los tiempos de desierto fue levantar tabernáculo para Dios. Oh, aleluya. Mientras ellos levantaron tabernáculo, fueron llevados a la tierra. Aquellos que se alejaron del tabernáculo, aquellos que estaban fuera del tabernáculo, aquellos que pusieron su atención en lo que les faltaba, en añorar lo que tenían antes, en poner la mirada en los hombres, en los errores de los hombres. Entonces les dio por murmurar, les dio por levantar chisme, les dio por rebelarse, les dio por maldecir, les dio por quejarse delante de Dios. Ese tipo de comportamientos son los comportamientos de gente que está fuera del tabernáculo. Dice la Escritura, hablando de Josué, ¿por qué Josué fue el que entró a la tierra prometida? Porque siempre estuvo donde estaba el tabernáculo. Dice, donde estaba Moisés, estaba Josué. Y entonces, si Moisés estaba en el monte, ahí estaba Josué. Si Moisés estaba en el tabernáculo, ahí estaba Josué. Siempre aquel estuvo donde estaba el tabernáculo. Y entonces él no fue contaminado por lo que los otros hicieron. Y Josué fue uno de los que entró a la tierra prometida. Aleluya. Tú quieres entrar. Tú quieres disfrutar de la abundancia. Quieres disfrutar de la gracia de Dios. Levanta tabernáculo. En este tiempo, levanta adoración. En este tiempo, levanta oración. En este tiempo, vea la palabra. Ten comunión con Dios. En este tiempo, centra tu atención en Dios. En este tiempo, centra tu corazón en Dios. No te preocupes por lo que esté alrededor. Preocúpate por hacer lo que Dios nos muestra que hizo el pueblo de Israel y que Él esperó que ellos hicieran en el tiempo de desierto. Levantar tabernáculo. Ese pueblo disfrutó de esa gracia de Dios por causa de estar en esa condición divina que Dios tenía para ellos. Fue un pueblo bendecido. Fue un pueblo que tuvo presencia, que tuvo gloria, que tuvo maná, bendiciones abundantes, poder sobrenatural de Dios, producto de su estancia en el tabernáculo. Vuelvo a repetir,
no te apartes de Dios. No te apartes de la comunión con los hermanos. No te apartes de caminar bajo cobertura. No te apartes de lo que es el concepto de iglesia. Cuídate, porque en los tiempos como ahora, el diablo quiere sacarte de la casa, como sacó al hijo pródigo. En los tiempos como ahora, el diablo quiere enfriar la vida espiritual de algunos. Hay algunos que por una razón u otra a veces no se conectan. Cada uno tendrá su razón. Delante de Dios, cada uno sabe por qué lo hace y por qué no lo hace. Lo que sí quiero decirle es que momentos como este son momentos donde usted está diciendo, para mí lo más importante es levantar tabernáculo para Dios. Y si no levantamos tabernáculo para Dios, lamentablemente la historia lo que nos registra es que los que no levantaban tabernáculo se quedaron en el desierto. Los que no se preocupaban por el tabernáculo fueron tragados. Los que no se preocupaban por el tabernáculo, sino que andaban en las inmediaciones, a final de cuentas, fueron los que hablaban del siervo. Eran los que, al final, se rebelaron delante del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado de todo esto. Voy cerrando, hay mucho que podríamos platicar. Tantas cosas que nos enseña esta palabra. Pero el destino de ellos era la tierra prometida. Lamentablemente ellos no llegaron allí. Solamente 2 de ellos llegaron allí. Porque realmente este pueblo no entendió. No entendió lo que estaba pasando. No entendió. Moisés entendió. Por eso en el libro de Éxodo 33 llegó y le dijo a Dios, Dios, si tu presencia no está conmigo en este camino por el desierto, no me lleves. A final de cuentas, el mismo Moisés fue exasperado, fue irritado por tantas cosas que el pueblo de Israel hizo, que a la tierra natural no pudo entrar. Creemos que entró a la celestial, pero a la natural no pudo entrar. Mi hermano, que no te quedes fuera. Dios te quiere adentro. Dios te quiere adentro. Que no te quedes fuera. Que realmente su gracia esté sobre ti y que tú puedas ser bendecido. Y una cosa más quiero agregar. En los tiempos de desierto, el pacto de Dios con Israel fue reafirmado. Repito, en el tiempo de desierto, los pactos son reafirmados. El pacto entre Dios contigo y el pacto entre tú con Dios. Repito, en los tiempos de desierto se logra pesar y valorar y sale a relucir quién está en pacto y quién no. En el tiempo de desierto, aquel pueblo, el pacto fue reafirmado. Y Dios dijo, yo haré pacto con ustedes. Ustedes serán mi especial tesoro. El pacto que hice con Abraham, que hice con Isaac, que hice con Jacob, lo reafirmo con ustedes. Dios en esta tarde, en esta mañana nos dice, en tiempo de crisis, es evidente el pacto que tenemos con Dios. El pacto que Dios tiene con nosotros. En los tiempos de crisis, los beneficios del pacto salen y se ponen en evidencia. Los tiempos de crisis son los que realmente, entendiendo el pacto, dicen, Señor, aunque en lo natural las cosas no estén dándose como antes, yo mantengo mi pacto contigo. Y el pacto tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con aspectos espirituales, tiene que ver con cosas que hacemos, con cosas que no hacemos. Yo creo, y una de las cosas que hemos enseñado en nuestra iglesia es que nosotros somos una iglesia de pacto, que caminamos en pacto. Así que nuestro deseo es que usted camine en pacto, número 1, con Dios. Número 2, con nosotros, sus líderes, su cobertura, sus padres espirituales. Número 3, con el liderazgo de la iglesia. Y número 3, caminar en pacto entre nosotros como hermanos. Somos gente de pacto. Estamos comprometidos. Y nuestro compromiso no depende de un edificio.
nuestro compromiso depende de principios, de valores, de convicciones que tenemos en el corazón. De eso depende nuestro compromiso con Dios y con nuestros hermanos. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, en esta tarde, ponemos esto que hemos compartido delante de ti, Señor. Sabemos, Dios, que como dijimos al principio, no es tu voluntad que estemos en una situación de opresión, de falta de libertad. Tú nos quieres sacar de allí, Señor. No es tu voluntad dejarnos en un desierto, en un tiempo de crisis. Tu voluntad es llevarnos a una tierra mejor, a un estado mejor. Pero aún pasando en el desierto, Israel nos enseña y nos enseñó muchas cosas, Padre. Yo te pido en esta hora, Dios, que tu gracia esté sobre mis hermanos. Tu bendición esté sobre nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Que hoy, Señor, los beneficios de la cruz de Calvario les sean impartidos. Que en esta hora, Señor, alejes de nosotros cualquier mala actitud, cualquier mal comportamiento, Señor. Que podamos entender que es un tiempo para subir al monte y recibir palabra. Que es un tiempo para que la ley sea grabada en nuestro espíritu. Que es un tiempo de caminar bajo cobertura. Que es un tiempo de depender de tu nube. Que es un tiempo de depender de la columna de fuego, que es un tiempo para levantar tabernáculo, que es un tiempo, aleluya, para depender del maná, de las codornices, que es un tiempo de no rebelarnos, de no hablar incorrectamente, que es un tiempo, aleluya, para que nosotros podamos ver cómo tú, abriendo mares, sometes a nuestros enemigos. Es un tiempo para ver cómo con solo quien hubiese alguien que fuera cobertura y tuviera sus manos levantadas, el enemigo era vencido. Es un tiempo, Señor, para servirte, para adorarte. Es un tiempo para reconocer que tú eres el Señor. No es un tiempo para levantar ídolos. No es un tiempo para levantar becerros de oro. Es un tiempo para glorificarte a ti. Es un tiempo para reconocer que tú eres Dios. Es un tiempo para reconocer que tú eres el más grande. Es un tiempo para saber y entender que aunque estemos en un lugar, aunque estuviésemos en Egipto, aunque estuviésemos en el desierto, aunque estuviésemos en una tierra que fluye leche y miel, tenemos que ser conscientes de que sea cual sea el lugar, tú estás con nosotros allí. En el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, Señor, y te doy las gracias por ellos. En esta hora, Dios mío, declaro tu bendición sobre tus hijos. Declaro que tu gracia está sobre tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oro, Señor, por aquellos que estén pasando, se sientan frágiles, tal vez un tanto desanimados, para que el ánimo tuyo, Señor, los levante y que esta palabra genere sobre ellos fe y convicción de que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que si tu presencia y tu gloria está sobre nosotros, no hay desierto que pueda impedir que Dios nos dé lo que Él prometió. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Les amamos, hermanos. Les amamos. Quedamos aquí. Quiero decirles que es posible que el próximo martes el hermano Luis Chipatecua esté compartiendo con nosotros la palabra, y también el día viernes estará también otro pastor uniéndose al grupo para bendecirnos a través de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Y recuérdense de llamarnos los que pueden ayudarnos en esta semana con la comida, ya sea por texto o como gusten. Les amo en el nombre del Señor. Espero que esta palabra les haya edificado. Amén. Gracias, pastor. Gracias a Dios.